Hola a todos, soy Droidwar, el científico más loco del internet. El día de hoy haremos un experimento bastante divertido en el que trataré de encender un LED a partir de distintas frutas que puedes encontrar en tu cocina y usando un líquido sorpresa que verán al final del video. La idea es que con esto se entienda el funcionamiento de una pila o batería electrolítica y que además puedas observar nuestra batería funcionando. En esta tabla que saqué del libro de electrónica de Robert Boylestad, les muestro los voltajes de operación típicos de distintos colores de LED. Aquí se puede ver que el color de LED que menos voltaje necesita para encenderse es el rojo, por lo que los experimentos nada más usarán este color, ya que si quisiera usar otro LED como por ejemplo uno azul, el voltaje de encendido sería tan alto que no lo podría alcanzar. Así que para ver si nuestro experimento funciona, conviene usar el rojo. Ahora sí, ya podemos empezar a armar nuestro circuito y a probar con distintas frutas. Haremos la primera parte de este experimento. Para ello voy a necesitar estas monedas que encontré por ahí, estos 3 tornillos que saqué de un multicontacto y unos cablecitos de cobre que tengo por acá y que voy a sujetar con estas pinzas. En la primera fase del experimento simplemente vamos a medir el voltaje que puede generar una de estas rebanadas de naranja. Para ello usaré el multímetro que tengo por acá. La terminal positiva de mi batería va a ser una moneda y el negativo va a ser este tornillo. Quiero que vean esto. Aquí ya tengo la terminal negativa conectada a un tornillo que clavé en la naranja. Y ahora voy a poner el positivo en la moneda que también clavé. Y ahora observen, el voltaje en el multímetro llega a 1 voltio o casi a 1 voltio. Quito el multímetro y baja a 0. Conecto otra vez el multímetro y llega a 1 voltio. Lo desconecto y cae de golpe a 0 voltios. Entonces, esta naranja me está generando un voltaje como si fuera una pila. Pero claro, 1 voltio no es mucho, con 1 voltio no prendes ni un LED. Entonces lo que voy a hacer es usar las demás rebanadas y les voy a poner también una moneda y un clavo. Y después las voy a conectar en serie para que se sumen los voltajes. Aquí ya tengo las 3 naranjas con sus terminales conectadas. Y entonces para ver que todas den voltajes, conecto el multímetro. Y miren, también oscila el voltaje. La conexión es un poco inestable, pero de pronto sí llega casi a 1 voltio. Y con la tercera naranja es igual. Entonces yo creo que conectando las 3 naranjas voy a alcanzar un voltaje como de 2 voltios y medio, suficiente para prender un LED. Y ya está, ya conecté las 3 naranjas en serie. Una conexión en serie consiste en conectar
el positivo de una pila o de cualquier componente electrónico al negativo de otro componente electrónico. Aquí, como ven, conecté el positivo, que es la moneda, con el negativo, que es el tornillo. Del mismo modo, acá también conecté positivo al negativo, que es este otro tornillo. Entonces, cuando ustedes conectan en serie, los voltajes se suman y yo ya nada más puedo poner la terminal del multímetro a este extremo negativo que está por acá. Y en la moneda que está libre de este lado pongo el positivo. Ok, creo que se pasa de 2 voltios, entonces sí, 2.9, 2.60 y tantos. O sea, tengo casi 3 voltios en total, porque ya sumé lo de las 3 naranjas. Así que ahora, ya que tenemos esto, podremos prender un LED. Y ya aquí ya está armado todo el circuito. Ya conecté en el negativo final. Lo conecté a esta protoboard. Y aquí en el extremo positivo saqué otro cable hacia la protoboard. Y aquí tengo un LED que en teoría se puede prender con este botón. Ok, ahí notan que se prende un poquito. Es que realmente este circuito con naranjas no es muy eficiente. Miren, noten, el LED ahí está apagado. Le pico. ¿Sí ven que medio enciende? Normal. Prendido. Apagado. Prendido. Lo apago otra vez. Lo prendo. Casi no se nota porque estos LEDs necesitan un poco más de voltaje. Y de hecho elegí el rojo porque es el que menos necesita. Ok, un gran problema que tengo en casa es que todas las paredes en realidad son ventanas y no tenemos cortinas. Así que entra demasiada luz y puede que eso esté impidiendo que se vea bien el LED. Así que aquí decidí cubrir mi circuito con un trapo y una caja. A ver si al quitarle la luz ahora sí vemos algo. Sigo sin ver nada, a ver. No sé si se vea algo. Parece que sí mejoró. Miren, ahí está apagado. Y lo prendo. Apagado. Lo prendo. Pues ya está. Hemos logrado encender un LED usando puras naranjas. Nada de pilas, ni fuentes de alimentación, ni nada. La energía está en la naranja. Ay, quisiera poder tapar más la luz para que lo vean. Voy a tratar de ponerme aquí para tapar. Miren, se ve mejor. Sí, sí se ve mejor. Entonces ya está. Prendimos un LED. Ahora repetiremos el experimento, pero esta vez voy a usar pedazos de manzana. Así que trataré de ver si esto genera voltaje. Bien, a ver, veamos el multímetro. 2.85 voltios. Creo que el voltaje es bastante bueno. Entonces también con la manzana podemos generar voltaje. Pero ¿podremos encender el LED? Vamos a verlo. Bien, ya conecté estos cables a la tarjeta y vamos a ver si el
LED ahora se enciende. Pues no, parece que el LED no enciende. Otro factor a tomar en cuenta, además del voltaje, es el amperaje, o sea, la corriente. Aunque olvidé medir el amperaje en la naranja, seguramente es más alto que con la manzana. El voltaje, si no mal recuerdo, es creo que casi el mismo, como 2.80 y tantos. En la naranja salió igual, pero en la naranja sí encendí el LED. Aquí, por más que le estoy picando, no enciende. Así que seguramente nos falta corriente, o sea, amperaje. Intentémoslo con otra fruta, a ver si ahora sí hacemos prender el LED. Para esta parte del experimento, repetiremos todos los pasos anteriores, pero esta vez usando pedazos de mango. Sí, esas cosas que ven ahí en el plato y que parecen vómito, es mango. Así que procederemos a medir el voltaje, a ver si genera electricidad. Y parece que sí, pasa un poquito del voltio. Genera como 1.29 voltios, lo cual es bastante, tomando en cuenta que yo no creí que el mango pudiera generar electricidad. Ahora intentemos prender el LED a ver si prende. Y tal parece que no, por más que le estoy pique y pique, el LED no parece encender. Entonces el mango, a pesar de que sí genera voltaje, no genera lo suficiente para encender un LED, al igual que en el caso de la manzana. Entonces podemos descartar tanto el mango como la manzana para futuros experimentos. Bien, en esta última parte del experimento trataremos de repetir los pasos anteriores, pero con orina. Sí, tal vez esto suene medio asqueroso, pero... Ay, ay, ay. Ay, no puede ser. ¡Palomas! Paloma. 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 Bueno, no me lo van a creer, pero esta muestra de orina que tenía hace rato contenía más líquido, solo que ustedes no lo vieron, pero ahorita que salí aquí al balcón, una de estas aves estaba junto al vaso de precipitados. Así que es muy seguro que se hayan empezado a tomar este líquido. Veamos primero si es posible generar un voltaje a partir de una sola pila de orina. Miren el voltaje. Mírenlo. El voltaje sí sube hasta .700 y tantos voltios. Entonces eso quiere decir que la orina sí es capaz de generar electricidad. Entonces, si todo sale bien, deberíamos poder conectar estas tres pilas y sumar sus voltajes. Antes de intentar meter el LED, vamos a ver si el circuito en serie puede generar voltaje. Según mi hipótesis, sí. Pero a ver, vamos a ver. Oh, miren. Creo que lo hace bastante bien. 2.20, bueno, 2.22 voltios. 2.15. Bueno, está ahí más o menos. Me encantaría que generara más voltaje, pero pues es lo que hay.
Ah, ya se salió una de las terminales. Eso no parece muy bien. 2.3. Y miren, aquí estoy con mi circuito en serie, hecho de pura agüita amarilla. 2.30 voltios. Entonces es momento de conectar el LED y ver si con ese voltaje basta para encenderlo. Ahora sí, el momento de la verdad. Ya conecté todo y lo conecté a la protoboard con el LED. Es momento de encenderlo, a ver qué pasa. A ver, voy a intentar. A ver, aquí estoy, ¿no? ¿Qué? Ok, esto no me lo esperaba. ¿Qué onda? Prende más con la agüita amarilla que con la naranja. ¿Pero qué? Vean esto. No me lo creo. El LED prende más con orina. ¿Qué onda? Bueno, pues ya creo que me merezco un premio Ig Nobel, ¿no? ¿Qué? Bueno, no me lo esperaba. La verdad prende demasiado el LED, lo cual demuestra que nuestra querida agua de riñón es un buen electrolito para rellenar pilas. Pues nada, creo que encontré un buen líquido para baterías. Y bueno, tal vez huela un poco mal y sea medio asqueroso usar esto, pero funciona, que es lo más increíble de todo. Es que aquí está. Solo vas al baño y ya puedes recolectar líquido para hacer electricidad. Así de fácil, ¿qué onda? Bueno, esto es lo más raro que he visto. Y eso que he estado estudiando ciencias durante años. Y bueno, creo que además de raro es un poco perturbador. Pero pues así es la ciencia. Como conclusiones de este video, podemos decir que las frutas que generan mayor voltaje son los cítricos, en especial la naranja. Por otra parte, la manzana y el mango mostraron ser muy malos generadores de electricidad. Y en el caso de la orina, parece ser que su alta cantidad de electrolitos, los cuales están conformados por sales de urea, generan un voltaje mucho más alto que el de las frutas. Con esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este tan extraño video y si es así, no olviden comentar, dar like, suscribirse y todas esas cosas. Ahora sí, hasta otra.